Hola a todos, en este video estaremos analizando el diseño de una de las pocas ciudades que ha sido planificadas en todo el mundo. Esta es Brasilia, la actual capital del gigante latinoamericano Brasil. Y seguramente muchos de nosotros, cansados del caos de nuestras ciudades, hemos pensado cómo sería vivir en una ciudad como la que soñamos, en una ciudad construida con nuestro imaginario. Tal como esas ciudades invisibles que describía Italo Calvino en su libro, pero vale la pena preguntarnos si realmente estas ciudades sí funcionan, y es por esto que Brasilia es un experimento muy bacano, es un experimento muy relevante porque permite contrastar esas ciudades tan planificadas con las realidades, con las necesidades que tenemos todos los seres humanos. Las bases del concurso público para la planificación y construcción de la ciudad salieron en el año de 1956 y este debía contener toda la parte urbanística de la ciudad. Sin embargo, el tema específico de los edificios públicos no necesariamente tenía que estar contenido dentro del concurso. Es así como el urbanista Lúcio Costa se gana precisamente el concurso para desarrollar toda esa parte urbana de la nueva capital. Y el presidente Kubitschek, que era pues el presidente de Brasil en ese momento, decide invitar a participar en el proyecto de la ciudad a Oscar Niemeyer con el proyecto de los edificios. Niemeyer logra diseñar en pocos meses varios edificios de distintas vocaciones para esta nueva ciudad. Entonces, entre ellos diseñó edificios institucionales, edificios comerciales y edificios administrativos. Entre ellos, de los más destacables están el Palacio del Presidente, que es el Palacio da Alvorada, está el Congreso Nacional, está la Catedral de Brasilia y está el Palacio de Itamaraty. Pero de todas estas edificaciones tenemos que resaltar la Catedral de Brasilia, de la cual también hicimos un video que pueden buscar en el canal, ya que es una de las obras más hermosas y más raras de Brasilia, y es una obra cargada de mucho simbolismo de la arquitectura moderna. Brasilia es una obra de construcción planificada e inaugurada en un periodo presidencial de Brasil, o sea de 4 años, lo cual la hace una obra que es colosal, construida en muy poco tiempo, ya que como lo dije antes, las bases para el concurso de esta ciudad salen en 1956 y es inaugurada en 1960. La ubicación de la ciudad es muy estratégica, ya que esta ciudad se ubica en plena meseta central de Brasil. Y esta ubicación de la ciudad hace que sea muy estratégica no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista político. Esto último porque este nuevo proyecto de ciudad, o sea, esta nueva capital, se da después de una crisis política que tuvo muy fuerte en Brasil, que dividió el país, y entonces aparece Brasilia como ese instrumento de unidad nacional. Así que esta nueva ciudad, esta nueva capital, debía ser una ciudad que mirara al futuro y que dejara atrás ese pasado colonial de Salvador de Bahía y de Río de Janeiro, que eran las antiguas capitales. Es por esta razón que también se quería que la ubicación de la ciudad fuera en el centro del país, con la finalidad de que permitiera la conectividad de cada una de las regiones a esta nueva ciudad. Adicionalmente, la ubicación de la ciudad también tenía todo un sentido simbólico y militar, ya que se buscaba generar una ocupación al interior del Brasil, ocupación que hasta el momento se había dado mucho más en las costas, y militar porque se creía que al tener una ciudad, una capital en el centro del país, iba a estar mucho más resguardada de futuras revoluciones o de conflictos. La planificación del plano piloto de la ciudad incorporó muchas ideas racionalistas y funcionalistas de la arquitectura moderna. Muchas de estas ideas claramente inspiradas en Le Corbusier, sobre el imaginario de cómo debía ser una ciudad. Y este imaginario dictaba básicamente que la ciudad debía organizarse en distintas zonas según el uso que los habitantes le fueran a dar, es decir, si iban a vivir, a trabajar, a entretenerse o simplemente a circular. Por esta razón, para el diseñador de la ciudad de Brasilia, Lúcio Costa, la ciudad no podía ser una ciudad moderna cualquiera, sino que debía ser una ciudad monumental que guardara ese carácter de capital y que al mismo tiempo fuera capaz de organizar de manera muy eficiente a la sociedad. Así, para comenzar a diseñar la ciudad, Lúcio Costa partió de la forma del signo de la cruz, en el cual empezó a desarrollar o a plasmar todo ese plan piloto, haciendo referencia a ese gesto primario de marcar un terreno para tomar posesión de ese lugar. Entonces, en uno de los ejes que está ligeramente curvado para adaptarse al territorio, se concentra toda esa zona residencial, y en el otro eje, que es como perpendicular a este, es todo el eje monumental, donde están los edificios del gobierno y es donde se concentran los principales edificios de Oscar Niemeyer. Entre estos dos ejes habría sectores comerciales y de entretenimientos como bancos, centros culturales, canchas, talleres, entre otros. Además, una carretera que conectaría a la ciudad con sus alrededores. Como ya hemos visto, la gente tiende a relacionar la forma de los edificios con objetos u otros elementos, y en este caso pues pasó lo mismo. Esta forma de cruz arqueada, la cual desde arriba aparece un avión, fortaleció el discurso del presidente de Brasil para decir que esta ciudad estaba lista para despegar, para alzar el vuelo. Para hacer que esta ciudad fuera mucho más fluida en su circulación y alejar a los peatones de los carros, la ciudad estaba llena de autopistas.
pero esas autopistas estaban diseñadas sin ningún cruce peatonal ni semáforos. Y es que, como muchos dicen, Brasilia parecía en ese momento una ciudad lista para grabar un comercial de automóviles. Me imagino yo también por el auge que tenía la industria automotriz en Brasil en ese momento, pero no se pensó, no se planificó toda la problemática que enfocar una ciudad principalmente en la movilidad del automóvil tendría a futuro. En las zonas residenciales, Lúcio Costa también planteó unos bloques muy cercanos entre sí que se conocían como superbloques, que estaban rodeados de mucha vegetación y que también tenían unos espacios de ocio para que las personas pues disfrutaran de ellos y pudieran compartir en comunidad. Para que Brasilia fuera una ciudad con ese carácter monumental, tal como se lo había imaginado su diseñador, o sea, Lúcio Costa, y a la vez fuera una ciudad óptima, una ciudad funcional, esta ciudad no podía tener más de 500.000 habitantes, una cifra que muchos pensaban primero que era arbitraria y segundo que era muy elitista. Entonces, bajo esta premisa, Brasilia iba a ser pues como esa ciudad principal que no iba a sobrepasar esa población, pero iba a estar apoyada de otras ciudades satélites, unas especies de suburbios que a la vez iban a estar racionalmente diseñados. Hay que aclarar que Brasilia es el resultado de un momento en el que se pensaba que la arquitectura y la planificación podían controlar el crecimiento de estas ciudades, sin tener en cuenta que las ciudades también sufren de dinámicas sociales y que se ven afectadas por dinámicas urbanas que van mucho más allá de la simple infraestructura física. Por ejemplo, había tal fijación en controlar el número de la población en esta ciudad que nunca se pensó que sus primeros habitantes serían los trabajadores o quienes estaban construyendo la ciudad. Digamos que esta fue como una de las primeras problemáticas, o más bien una de las primeras cosas no planificadas que les pasaron a estos urbanistas. Y es que es muy contradictorio que quienes estaban construyendo la ciudad estuvieran haciendo una ciudad que no era para ellos sino para los funcionarios públicos, y los planificadores pensaban que una vez que estos trabajadores terminaran de construir se irían simplemente, pero esto no pasó así, esto no fue lo que pasó realmente, y ellos se quedaron a vivir en esta ciudad. Con los años y al pasar el tiempo en la ciudad también se hicieron evidentes muchos problemas de esos principios de la arquitectura moderna que fueron aplicados en la ciudad. Una de esas problemáticas es la sectorización, y es que tener una ciudad con sectores tan marcados como Brasilia, donde lo residencial estaba en un lado, lo comercial estaba en otro lado, lo cultural en otro lado, dificultó mucho el relacionamiento de los habitantes de la ciudad con esos sectores, ya sea porque les quedaba muy lejos o porque su sector se encontraba aislado por una avenida o por un elemento natural. Entonces esto digamos que representa muchísimas dificultades para los habitantes. Incluso el mismo Lúcio Costa, 30 años después, reconoció que esto era un error y que no se debía profundizar en esta sectorización de las ciudades. Otra de las problemáticas fue crear una ciudad tan enfocada en el automóvil, ya que muchos de los residentes que llegaron a la ciudad después o que la habitaron inicialmente no tenían automóvil y entonces sufrían mucho, tendrían que arriesgar su vida en estas avenidas que primero no tenían ni cruces peatonales ni semáforos, y además el transporte público no fue concebido como un ente principal en la ciudad, fue algo como secundario, y también se ven obligados entonces a caminar largas distancias bajo un sol abrumador. Además, en esos momentos se pensaba que al no tener cruces peatonales ni semáforos, la movilidad vehicular iba a ser mucho más fluida, iba a ser mucho más óptima, y fue todo lo contrario. En el momento en que empezó a aumentar la población también aumentaron los vehículos, y al no tener semáforos la movilidad se hizo muy compleja en esta ciudad. El tema de los bloques residenciales tampoco resultó bien, ya que se hizo muy costoso construirlos y su mantenimiento también fue muy costoso por tanta vegetación que tenían. Entonces fue una idea que se descartó rápidamente, que no se acabó de implementar en la ciudad piloto y tampoco se implementó en las ciudades satélites. Hay que decir que hoy en día esa ciudad original, esa ciudad planificada por Lúcio Costa, es simplemente un barrio de una gran metrópoli, es como ese centro histórico de las ciudades europeas. A finales de los 80, el plano piloto de la ciudad fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Fue la única ciudad construida durante el siglo XX con esa mención, y es además un símbolo de la arquitectura moderna a nivel mundial. En consecuencia, Brasilia no se puede transformar para adaptarse a los nuevos tiempos, ni tampoco para resolver las necesidades de sus habitantes. Quedó de pronto un poco como se la imaginaba Lúcio Costa, congelada en el tiempo como un monumento histórico. Además, Brasilia hoy en día solamente acoge, pues como ese centro histórico, solamente acoge al 10% de la población total de Brasilia. Es importante también anotar que a pesar de la fama internacional que tiene Oscar Niemeyer y Lúcio Costa, los dos fueron ampliamente criticados por los principios modernos que aplicaron en esta ciudad. Aún así, como lo dicen algunos, y yo también concuerdo un poco con esta idea, lo importante es que se construyó una capital en el centro del país, y esta idea al final resultó ser la correcta porque logró todo el desarrollo de ese interior del Brasil. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, si les pareció interesante, porfa denle like, me van a ayudar un montón. Y si les gustan este tipo de contenidos de historia, de arquitectura, de diseño, suscríbanse para más videos.
Christmas song. My neighbors come